esta es la manera de tratar, esa es la manera de tratar con transistores BJT cuando uno no está en región activa, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, para el caso MOSFET teníamos una... Voy a hablar un poquito del modelo de Eversmall antes de resolver un ejercicio, solo para introducir la idea y básicamente cuáles ecuaciones vamos a usar. Pero ok, entonces solo para hablar ahí bien rápido. Si se recuerdan ahí del MOSFET, teníamos dos ecuaciones para el caso como de saturación y el caso de región lineal, ¿verdad? Entonces, solo para ponerles ahí bien rápido, saturación y lineal o tríodo, ¿verdad? Esta era un medio K VTA, perdón, VS menos VTH a la 2, y esta era más rara, era como K por creo que había un VS menos VTH por VDS y después un VDS medios y... ah, no, mentiras, este estaba por afuera. Ok, pero sí se recuerdan, ¿verdad? Teníamos dos ecuaciones, una de saturación, una de la región lineal. Y ya con estas ecuaciones uno podía analizar el MOSFET en básicamente cualquier situación. Pero para el BJT no hemos visto tal cosa, ¿verdad? Entonces acá tenemos un BJT y solo para indicar ahí bien rápido, esta es la base, el colector o el emisor. Una tensión que nos va a importar es la tensión base emisor. Esa tensión a veces se usa, colector emisor, y esa corriente del colector, ¿verdad? Y la ecuación principal que hemos estado utilizando es que la corriente del colector se puede modelar con esta ecuación, y voy a usar esta notación para el exponencial, XP de VBE entre VT, y con esta ecuación las hemos estado jugando, ¿verdad? Y acá solo debería decir que técnicamente debería estar restando ahí un 1, ¿verdad? Pero usualmente lo ignoramos porque es posible ignorarlo, ¿verdad? Ese 1 lo que agrega es una cantidad tan pequeñita que se puede ignorar. Ok, entonces eso es para región activa, ¿verdad? Activa directa. Pero, ¿qué pasa en los otros casos? Ok, entonces acá es donde traemos el modelo de Eversmall. El modelo de Eversmall, la idea es poder modelar el BJT en básicamente cualquier situación. Incluye la activa directa, pero también incluye corte, activa inversa, o sea, saturación, todas las regiones en un solo modelo, ¿verdad? Ahora, el modelo al inicio se va a ver va a dar un poquito de miedo, pero ya con el tiempo uno se acostumbra. Lo que quería mencionar acá es si uno se pone a ver esta ecuación, es casi como la ecuación de un diodo entre base y emisor, y es como que este IC es un tipo de fuente de corriente entre colector y emisor, ¿verdad? Este IC, ¿verdad? Entonces, esta ecuación exponencial le recuerda a uno como la ecuación exponencial de un diodo, y el hecho que la corriente acá se esté controlando con la tensión VB es como una fuente de corriente, ¿verdad? Donde acá no importa esa tensión VC, no importa porque no sale en esta ecuación, ¿verdad? Ahora, sí sale si uno considera el efecto Early, pero no sale si uno lo ignora. El efecto que tiene es pequeñito. Entonces, más o menos la idea del modelo de Eversmall es expandir esta idea del DIO y incluir otros efectos similares que tiene. Entonces, si se recuerdan, un NPN, por ejemplo, está hecho de una región N, una región P y una región N, y esto es justamente como si hubiera un diodo en esta dirección, otro diodo en esta dirección, pero por el comportamiento del diodo es como que también hay unas fuentes por ahí metidas, es como que hay una fuente que va de lado a lado, ¿verdad? Entonces, de hecho, el modelo Eversmall, ya acá estamos
parte de la idea, ¿verdad? La otra parte es, vamos a querer acá considerar unas fuentes de corriente. Y vamos a considerar dos fuentes de corriente. Dos diodos, dos fuentes de corriente. Ok, y bueno, en verdad el modelo es simétrico, antes de ponerle nombres a las cosas es simétrico, así que podemos poner el emisor a cualquier lado, el colector a cualquier lado. Voy a fijarme para ver cómo lo tenía yo en mis notas. Lo voy a poner con el emisor a este lado y el colector a este lado. Pero imagínense, esto de acá es básicamente solo mi transistor por adentro. Acá estaría la flechita de este lado. Ok, tal vez podrían decir como que le acaba de dar vuelta de nuevo en una nueva manera al transistor, ¿verdad? Pero uno se acostumbra, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Acá vamos a tomar en cuenta para este análisis todas las corrientes yendo para adentro. No se tiene que hacer así, en verdad si yo quiero le puedo dar vuelta a cualquiera de las corrientes, pero a la hora de plantear las ecuaciones simplemente tengo que tener ahí cuidadillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo darle vuelta a la corriente acá del emisor. Pero en verdad no importa tanto ahora las direcciones de las corrientes, porque como este modelo funciona para cualquier caso, en algunos casos la dirección de la corriente va a ser para adentro, para afuera, sea el emisor, base o el colector, ¿verdad? Entonces les voy a darle nombres, ¿verdad? Y la otra cosa son, ok, esos diodos y estas fuentes de corriente. Si yo quiero poder utilizarlos como para montar ecuaciones o para que el modelo sea práctico, ¿verdad? Voy a tener que saber más información sobre estos diodos y esas fuentes, ¿verdad? Entonces, en particular, vamos a querer saber unas cuantas cosas. Vamos a querer saber la corriente que va por acá y la corriente que va por acá. Y también vamos a querer saber el valor de esas corrientes, de esas fuentes, ¿verdad? La corriente que va a ir de base a emisor la voy a considerar como la corriente principal en directa, ¿verdad? IF. Piénselo como que cuando uno usa un transistor, normalmente uno va a querer que la corriente vaya como para allá y también para allá, ¿verdad? Uno quiere que la corriente vaya hacia el emisor. Entonces, esa es como la corriente principal, la corriente que usualmente vamos a estar utilizando para nuestro transistor, ¿verdad? Ya en la práctica. Pero en caso de que queramos analizar los efectos del transistor en inversa, vamos a tener acá una IR. R es del inglés, ¿verdad? Reverse, para inversa. Y esa simplemente va a ser la corriente que va de base a colector o de... Bueno, sí, directamente es la de que va de base a colector. Ese sería un caso donde más bien queremos que las cosas vayan así, ¿verdad? Eso sería polarizar el transistor en inversa. Ahora, estas fuentes de acá van a estar relacionadas a estas IF y IR, ¿verdad? Y forward y reverse, ¿verdad? En particular, esa fuente es como la principal cuando yo quiero ir en directa. Más o menos esa va a ser la dirección que toma la corriente. También va a haber un poquito de corriente por acá, pero mayoría la corriente principal toma este viaje, ¿verdad? Entonces, esa fuente de acá está ligada a la corriente en forward. Vamos a decir que su valor de corriente es proporcional a forward con un factor alfa. Alfa de forward, ¿verdad? Similarmente, si polarizamos el transistor en inversa, el principal movimiento de corriente va a ir en esta dirección. Un poquito va a ir por acá, pero la mayoría va en la dirección que ahí muestro. Entonces, vamos a decir que es proporcional a IR por un factor alfa. Alfa, pero en este caso el reverse, ¿verdad? Alfa en inversa. Y en esencia ya yo tengo mi modelo acá. Lo último que me faltaría es que esos diodos, ¿verdad? Cuando uno monta las ecuaciones de un diodo, necesita un IS, ¿verdad? Entonces, para diferenciarlos voy a llamar IS, bueno,
de hecho lo voy a llamar IES, por así decirlo, el diodo del emisor, y ese va a tener un IES, perdón, no es CS, ¿verdad? Y ya con esos valores uno puede modelar el transistor por completo. Entonces, en un problema usualmente le van a dar los alfas y le van a dar los IES, ICS, y con otra información ahí del circuito ya uno puede averiguar el resto de la información. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos algunos ejercicios de práctica. Pero entonces, ¿cómo monta uno las ecuaciones usando eso? Pues en esencia todo se resume a utilizar nodos y las ecuaciones para montar nodos con amor y con cuidado, ¿verdad? Y en particular los podemos usar para ese nodo y ese nodo. Ese es más complicadillo, como pueden ver, tiene dos corrientes que entran y dos corrientes que salen, y bueno, y está la corriente de la base que también entra. Ese nodo es más complicado, pero de hecho si analizamos este nodo y este nodo por aparte, por la ley de corrientes de Kirchhoff, digamos, si entra corriente por acá y entra corriente por acá, la corriente por acá la vamos a poder determinar ya habiendo determinado las otras dos. Así que comencemos con estos nodos. Primero el del emisor. Entonces, entra corriente del emisor y también entra corriente forward, ¿verdad? Entonces, entra el nodo, acá entra el nodo y sale el nodo. Lo que sale es un... quiero borrar eso bien rápido. Lo que sale es entonces alfa R y R, ¿verdad? Y ahora paso ese IF a restar y ya tengo la corriente del emisor. Alfa R y R menos IF. Claro, voy a tener que determinar que alfa usualmente lo dan, pero voy a tener que determinar que es IR y IF, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo determinarlos. Pero primero, hagamos lo mismo para el colector. Entonces, si analizamos ese nodo, entra la corriente IC y también entra esa corriente IR. Y lo que está saliendo es esa corriente, alfa, F y F. Ah, bueno, y eso ya es el modelo. Eso ya es el modelo Eversmall, ¿verdad? Ups. Eversmall, ¿verdad? Y entonces es así, no es distinto. Ya uno se lo aprende. Digamos, de hecho, parte de eso uno lo puede sacar más o menos como de lógica o de intuición, ¿verdad? Como estos diodos, en cierta manera tiene sentido. Si uno ve cómo se construye el transistor, es como Dios. Y esas fuentes de corriente, en cierta manera, tienen sentido con la idea de que los transistores son amplificadores, son como fuentes de corriente, ¿verdad? Solo es un asunto de recordarse cuáles van a dónde, en qué direcciones, y esos detallitos del alfa R y R. Pero ya con un poquitillo de práctica uno se aprende eso. Y bueno, y de hecho está en el formulario, ahora que lo pienso, ni siquiera lo tienen que memorizar, acá está. Y en la práctica, pues claro, uno lo puede encontrar en internet o donde sea. Entonces, acá está, ese es el modelo. Y de hecho ahí ya están en las ecuaciones que estamos a punto de determinar, ¿verdad? Alfa F y F menos IR. Pero la idea de sacarlos así es que sepan de dónde vienen. La razón es porque en un examen pueden ser muy tramposos y ponerles ese modelo y cambiar una cosa, no sé, cambiarle acá algo, lo que sea. Y entonces uno va a tener que saber cómo sacar esas ecuaciones. Pero noten que hasta el momento no hemos hecho así nada demasiado volado. Solo que tal vez tengan la impresión de que hay muchas letras por todo lado, cual es cierto. Pero en la práctica, la mayoría de esas letras no son incógnitas. En la práctica, la mayoría de esas van a ser valores que conocemos. Y solo unas cuantas sí son incógnitas. Entonces, el asunto es saber identificarlas y saber despejar las que nos hacen falta. Y a eso se resume. Entonces ya tenemos acá una ecuación para IE y una ecuación para IC, pero necesitamos IF y IR para utilizarlas. Entonces acá es donde voy a plantear ecuaciones para IF y IR. Entonces IF, lo importante de notar es que ese diodo está entre la base y el emisor, ¿verdad? Es decir, la tensión
en esa dirección la tensión es VBE, ¿verdad? Si tengo el positivo en B, el negativo en E, entonces la tensión VBE. Esa es la misma tensión del diodo, ¿verdad? Y su corriente es IF. Entonces IF la puedo determinar con la ecuación de corriente de un diodo. Sabiendo que su corriente acá es IS, ¿verdad? La corriente de saturación inversa, IS. Y acá pongo bueno, voy a ponerlo como completo, sin dejar los detalles para atrás. Y usando la notación de exponencial, acá voy a poner VBE entre VT menos 1. Ok, ese es el IF, ¿verdad? Similarmente, para el IR voy a hacer un toque muy similar. Considerando la dirección de este diodo, quiero poner el positivo acá y el negativo acá. Voy a decir que ese es VBS, ¿verdad? Entonces, IR va a ser y CS, esta es la corriente de saturación inversa de este diodo. Y acá voy a poner el X, VBC, BC siendo la tensión de ese diodo, entre VT, todo eso menos 1. Y así es como uno determinaría ya en la práctica. Voy a mover esto de acá para que no esté en el camino, para que sea un poquito más claro el modelo. Ok, esas ecuaciones ya son más prácticas porque eso es un valor que usualmente a uno le dan, eso es un valor que usualmente a uno le dan. Y el VPE y el VPC son valores que usualmente uno puede averiguar de la topología del circuito, ¿verdad? De si hay una resistencia en algún lado, si hay una fuente en algún lado. Entonces con eso uno puede tener VPE o VPC. Y entonces con eso consigue IF, IR, y eso los mete en esas ecuaciones y consigue IE, IC. Y claro, acá nos falta que IB va a ser igual a menos IE menos IC. Y acá solo estoy usando Kirchhoff, ¿verdad? Porque noten que todas están entrando. Entonces, si consideramos todas las corrientes entrando, y eso es a eso me refería cuando decía que no importa en verdad cuáles direcciones uno escoge acá, mientras que monte con cuidado las ecuaciones, ¿verdad? Solo considerando las direcciones. Entonces acá esta ecuación es más o menos eso. En verdad debería ser como que si las sumo todas, deberían ser iguales a 0, ¿verdad? De que todas las corrientes entren y ninguna salga. Pero después lo que hago es pasar el IE y el IC a restar al otro lado de la ecuación. Y así despejo el IB. Entonces, usualmente esto nos da como un tipo de mapa mental de cómo tratar con el modelo Eversmall. Primero averiguo IF e IR a partir de esas ecuaciones. Averiguo IE y IC a partir de esas ecuaciones. Y finalmente IB la puedo averiguar de esta manera. Obviamente, como suelen hacer los profesores, o verdad, para trabajar el conocimiento de uno, van a cambiar el ejercicio para que uno no necesariamente se apegue a ese orden de hacer las cosas, ¿sí? Que simplemente pueda manejar libremente las ecuaciones y saber de dónde puede sacar información y dónde meterla, etc. ¿no? Pero ya con eso tenemos suficiente para empezar a resolver ejercicios. Entonces, démosle. El primero es un análisis de DC con Eversmall en saturación débil. Entonces, tenemos este transistor NPN, que está polarizado por resistencia a base. Ahí están los parámetros. Nos dan el alfa F, el alfa R, el IES, el ICS. Nos dan que la alimentación es de 5 voltios. Vamos a tener que dimensionar las resistencias, parece que esa es la meta. Y la idea es que IC sea igual a 1 miliamperio. Entonces, eso es uno curioso. Ya nos están dando una de las corrientes del transistor, ¿verdad? IC. Entonces, más bien vamos a tener que hacer como ingeniería inversa con las ecuaciones para averiguar otros valores. Y el transistor lo vamos a considerar en la región de saturación débil, con VC igual a VB menos 200 milivoltios. Entonces, si recuerdan lo que yo había dicho en algún momento, que aunque técnicamente saturación es cuando VC es igual a VB, ¿verdad? Podemos permitir que el VC caiga un poquito por debajo del VB y que aún así se considere en región activa directa y que podamos usar las ecuaciones de antes. Ya con el modelo Eversmall podemos ver un poquito mejor por qué, ya que se describe completamente el transistor. La idea va a ser como, por ejemplo, que acá aparece IC
esta corriente, esa corriente acá del forward es usualmente muy grande y esa corriente en reversa es usualmente muy pequeña. Y entonces, como este IR es una ecuación exponencial, uno puede aproximar este IC como este alfa IF, y acá está IF, ¿verdad? Uno lo puede aproximar asumiendo que ese IR es bastante pequeño, bastante más pequeño que eso. Entonces, si uno hace los cálculos ahí, uno puede permitir que este BC, ¿verdad?, sea un poquito positivo y aún así no haber problemas, aún así este IR se mantiene suficiente pequeño para poder aproximar este IC con esta ecuación. Es más o menos la idea de por qué funciona saturación débil. Espero que eso se entienda, pero si tienen dudas ahí me dicen. Entonces acá nos piden primero que dibujemos el circuito equivalente con el modelo de Ebers-Moll. Y después nos van a ir dando paso a paso diferentes cantidades que podemos averiguar. De hecho, ahí aparecen unos betas. Esos no los hemos visto hasta el momento, pero ahí podemos averiguar qué son. Entonces, para dibujar el circuito, pues acá está la línea de VCC, la alimentación. Vamos a colocar acá la resistencia de la base. Acá para darnos bastante campo, voy a dibujar el modelo por ahí abajo. Acá arriba voy a poner la resistencia del colector. Entonces acá está RB, RC. Y bueno, dibujamos el modelo. El modelo va a tener acá dos diodos que apuntan hacia afuera de la base. Entonces lo que estoy haciendo es dibujando el mismo modelo de antes, pero ahora lo estoy como colocando de lado. Porque así es como usualmente colocamos el transistor en los diagramas de los circuitos. Claro, recuérdense que la manera que colocamos así no necesariamente nuestras esquemáticas son simplemente modelos de cómo conectar las cosas, pero no necesariamente reflejan la manera que se ve el circuito, ¿verdad? Entonces, uno se acostumbra ahí a poner el transistor en cualquier dirección. Esta dirección, como ya yo mencioné antes, solo es convención para que las tensiones que usualmente son más altas estén más arriba, las tensiones que usualmente son más bajas estén más abajo en la hoja. Pero no es que tiene que ser así, ¿verdad? Uno puede jugar ahí un poco con las reglas. Ok, entonces acá voy a poner esas fuentes de corriente y acá tenemos una conexión. Y ok, y ahora solo es rotular todo. Entonces acá viene una corriente en la base, acá viene una corriente en el colector, acá sube una corriente, la voy a considerar como que sube la corriente del emisor. Después este diodo, ¿verdad? Es el de inversa, IR, ¿verdad? Porque usualmente pensamos en la corriente bajando, entonces el IF es como el principal. Y después acá en una relación diagonal, ¿verdad? O también pensando en las corrientes que bajan, siendo como las directas. Voy a poner el alfa F y F, y después acá en la que sube, AR y R. Pensando en que la corriente inversa va en esta dirección. Ok. Entonces yo creo que con eso ya dibujamos el circuito equivalente. No, ni más ni menos. Entonces, ¿qué más? Encontremos los valores de beta F y de beta R. Entonces, ¿qué son beta F y beta R? Bueno, si se recuerdan solo del modelo simplificado que teníamos antes, voy a regresarme a esta hoja de acá solo para ver eso bien rápido. En nuestro modelo simplificado de antes, si tenemos acá nuestro transistor y acá tiene una corriente, voy a dibujar en otro color. O sea, acá tengo una corriente pequeña en la base y acá tengo una corriente más grande en el colector. En un transistor verdadero tienden a ser más o menos proporcionales esas corrientes, más o menos, dentro de ciertas, si cumplen ciertos requisitos, perdón.
Pero entonces nosotros hablamos de un beta, que IC entonces es beta por IB. Ese beta en cierta manera es la ganancia de corriente, ¿verdad? La ganancia de esa corriente a esa corriente, ¿verdad? Ahora podemos más o menos simplificar nuestro modelo de Boltzmann considerando los detalles que yo había dicho antes, como si está polarizado en directa, ¿verdad? Entonces toda la corriente está yendo básicamente de esta manera, un poquitito por acá, pero es como que este diodo está apagado y este acá no está conduciendo corriente, ¿verdad? Entonces podemos de hecho armar un modelo simplificado de un modelo Weber-Small simplificado como para el caso de estar polarizado en directo. Entonces nuestro modelo Weber-Small simplificado para la región activa directa, ¿verdad? Sería entonces un pequeño diodo que va de base a emisor y una fuente de corriente que va de colector a base. Y entonces acá podríamos decir que esta tensión es VBE, que esta corriente es el IF, el forward, que de hecho básicamente es la misma que IE. Y que acá esta fuente de corriente eh, tiene una, bueno, su valor va a ser proporcional al IF con factor alfa F, ¿verdad? Ok, y entonces si nosotros nos preguntamos, bueno, y acá va una corriente IB, ¿verdad? Entonces, eso de acá no va a ser exactamente cierto porque un poquito de la... eh, no, bueno, no, eso está bien, pero me refiero a que si vamos a considerar la relación entre IB más bien y IC, este IC acá sí va a ser igual a alfa F y F. Podemos entonces intentar ver qué sería nuestro IC a nuestro IB, nuestra ganancia en corriente, ¿verdad? O si yo quiero multiplicar algo por IB para conseguir IC, ¿qué sería? Bueno, la idea acá básica voy a simplemente definir ese valor como mi beta forward, ¿verdad? Ese sería para el caso forward. Y no lo voy a determinar acá, pero si uno hace las ecuaciones, en verdad sale bastante sencillo y sería alfa entre 1 menos alfa f, ¿verdad? O bueno, lo podría hacer, pero es bastante sencillo. Y puedo tener también el modelo simplificado para la región, o tal vez lo puedo hacer, yo creo, déjeme ver cuánto campo tengo en la hoja. No demasiado. Bueno, para la región activa inversa, puedo tener otro modelo simplificado, que es básicamente, acá en mi modelo, si yo pongo una tensión acá bastante grande y acá la pongo en inversa, ¿verdad? Como para apagar, así, ¿verdad? Como para apagar este diodo, entonces puedo considerar ese diodo como apagado. Y si no conduce corriente, esta fuente la puedo considerar como apagada. Entonces toda la corriente va por este diodo y esta fuente de corriente. Entonces yo puedo simplificar un poco el modelo y solo considerar ese diodo y esa fuente de corriente. Entonces sería justamente igual al que teníamos, pero en otra dirección. Esta sería la base y tiene su corriente IP. Este sería el emisor con su corriente IE. Este sería alfa F, perdón, alfa R y R. Y acá está el conector. Este tiene una tensión VBC. Y
su corriente sería de hecho, ahora sí noté algo. Si yo voy a considerar mis corrientes como... Si yo voy a considerar mi corriente IE como entrando, entonces más bien esos son opuestos, ¿verdad? Similarmente acá es lo mismo, ¿verdad? Dice, si yo considero mi corriente entrando, son opuestos. IR, ¿verdad? Ok, entonces con este modelo analizamos la región activa inversa, si queremos como simplificarnos un poco el modelo. Y si analizamos la ganancia también, en este caso la ganancia de corriente del emisor, la corriente de la base, acá sería como considerar la corriente del emisor ahora como la principal, por así decirlo, usando el transistor completamente al revés. Y eso lo vamos a llamar beta R. Y lo podemos calcular como alfa R entre 1 menos alfa R. Y si pueden sacar acá esta ecuación, básicamente hacer lo mismo para sacar esta ecuación. Son las ganancias en corriente. Entonces, si nos regresamos acá, podemos fácilmente calcular BF como alfa F entre 1 menos alfa F. Y alfa F es una constante que nos dan arriba en el enunciado, 0,99. Entonces colocamos acá 0,99 entre 1 menos 0,99. Veamos que nos da eso. Ok, a mí me dio, vemos que se hizo mi, acá está, 99, que es más o menos 100, ¿verdad? Si se recuerdan de los ejercicios que hemos hecho, casi siempre tenemos un beta de 100. Pues en general así es como funciona nuestro transistor, solo el beta F tiende a ser bien grande. ¿Qué tal nuestro beta R, verdad? Usamos esta fórmula alfa R entre 1 menos alfa R. Y también solo es básicamente sustituir los valores que nos dan en el enunciado. Alfa R es 0,495. Y veamos que nos da esto. A mí me da un valor interesante. Ven que es menor a 1. Cercano a 1, pero menor a 1. Y eso, pues, debería decir algo, ¿verdad? Cuando polarizamos en inversa, la ganancia en corriente, bueno, no sé si siquiera se puede llamar ganancia, pero va a ser muy, muy poca. O sea, nuestro transistor no funciona muy bien en inversa. Uno pensaría que el transistor es simétrico, pero en verdad el emisor se tiende a polarizar más fuertemente que el colector. Eso le da las propiedades que queremos. Pero como efecto secundario lo convierte en un elemento no simétrico. Funciona mejor en directa que en inversa. Ok, entonces ahora cómo calculamos VPE, VPC y VPC. O antes de hacer eso, no sé si tienen preguntas. O hasta el momento todo bien. Voy muy rápido, voy bien, voy muy despacio. ¿Todo bien? ¿Continúo? Sí. Todo bien, todo bien. Ok, súper bien, entonces. Bueno, entonces ya se pone un poco más interesante cómo calculamos nuestro VBE, VPC y VCE. Y entonces acá es donde tenemos que ya empezar a pensar en qué está sucediendo en nuestro circuito, ¿verdad? Lo primero es que estamos operando en región de saturación débil, ¿verdad? Entonces ya tenemos algo de información sobre las tensiones. Si nosotros ponemos acá, consideramos esta, simplemente la voy a llamar VC y esta la voy a llamar VB. Nos dicen que la diferencia entre VC y VB va a ser 200, ¿verdad?
Entonces esa ecuación significa lo mismo, ¿verdad? O sí, simplemente que VB al restarle 200 milivoltios consigo VC. VB entonces está a una mayor tensión que VC, ¿verdad? Está en saturación, pero en saturación débil. Veamos qué podemos sacar de esa ecuación. Podemos pasar ese 200 a sumar y restar el VC y entonces obtenemos eso. Y cada vez que uno resta dos tensiones, la tensión del punto B a tierra y la tensión del punto C a tierra, es lo mismo que simplemente tomar la tensión de uno con respecto al otro, ¿verdad? La tensión de VB con respecto a C. Entonces, la tensión VBC ya la tenemos, justamente nos dan. Esa es una de las tres que queremos calcular, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo hacemos con nosotros? Acá es donde sí vamos a querer plantear las ecuaciones de Boltzmann, ¿verdad? En particular, la de el colector me interesa porque tenemos un valor para la corriente del colector, ¿verdad? Ahí lo dan en el enunciado. IC es igual a 1 miliamperio. Entonces, esa es una ecuación que es interesante. 1 miliamperio. Y entonces, ¿cómo eran esas ecuaciones? Pues simplemente va a ser, o lo podemos armar las ecuaciones de nuevo, podemos verlas en el formulario, pero son fáciles de armar, ¿verdad? La corriente IC es la corriente del AF-IF menos del IR, ¿verdad? Alfa F y F menos IR. Y para sacar al IF y IR podemos usar las ecuaciones exponenciales. Entonces IF está asociada a este diodo y entonces está asociada a la tensión VBE. Y así es como le podemos empezar a llegar a las tensiones a través de estas corrientes. Entonces, en particular, IF va a ser IES, el exponencial de VBE entre VT menos 1. Y a eso le voy a restar la corriente en inversa, que está asociada a ese otro diodo. Y esa está asociada a una tensión que ya tenemos, de hecho. Si yo pongo el mío del positivo acá y el negativo acá, y la razón por la cual hago eso es porque la base está a una tensión más alta que el colector. Eso es lo que significa que esté en saturación. VBC, y de hecho VBC ya lo tenemos. Entonces acá es ICS exponencial de VBC entre VT menos 1. Es la misma ecuación del diodo. Y entonces, de hecho, con esta ecuación solo tenemos una incógnita, porque tenemos que la corriente IC es 1 miliamperio. Tenemos este alfa, tenemos este IES, tenemos este VT, tenemos este ICS, este VBC, el VT, ¿verdad? Y nuestra incógnita es el VBC. Bueno, una de nuestras incógnitas es el VB, perdón. Y entonces, ya teniendo VB y VC, vamos a poder sacar la que falta, que es VCE. Entonces ahora solo es un asunto de despejar VB. Eso, de hecho, con un poquito de práctica uno lo aprende a despejar así de un solo tiro. Y es básicamente lo que uno hace para despejar de un solo tiro, o como yo lo hago por lo menos, es más o menos ver a dónde está colocada esto e ir invirtiendo todas esas operaciones como hacia afuera, por así decirlo. Todas las operaciones que están alrededor de VB las voy invirtiendo hacia afuera. Con cuidadito, pero las voy invirtiendo. Entonces, por ejemplo, ese VB está dividido por VT. Entonces, si yo me imagino en el proceso de despejar normal, al puro final, cuando ya casi termino de despejar VB, voy a tener que pasar ese VT a multiplicar. Entonces, acá va a quedar ese VT multiplicando. Y todo eso está entre un exponencial. Entonces, ahí cuando yo esté despejando normalmente, voy a tener que hacer ese exponencial a pasarlo a un logaritmo y después ese logaritmo lo multiplico por ese VT, ¿verdad? O sea, acá va a haber un logaritmo
Y así uno va poco a poco construyendo como hacia afuera. Y después, ¿a qué le estaría sacando ese logaritmo? Bueno, le estaría sacando ese logaritmo a una expresión medio complicada. Acá es donde ya no es tan sencillo estar trabajando hacia afuera, pero aún así no es tan complicado. Yo pasaría esto a sumar al otro lado, le paso todo esto a dividir, ese 1 a sumar, ya eso es lo que le saco el logaritmo. O si lo trabajamos igual como lo estaba así, trabajando poco a poco, es como que, bueno, a ese logaritmo, a lo que la voy a sacar ese logaritmo, ese 1 se lo tuve que sumar, ¿verdad? Y ahora sí, ¿a qué le estoy sumando ese 1? A toda una expresión dividida por esto de acá, ¿verdad? ¿Y qué es esa expresión? Bueno, lo que está al otro lado, restándole esto. Oh, perdón, sumándole. Hay que pasarle al otro lado, sumar. Espero que eso no sea demasiado confuso, pero es básicamente como uno puede despejar las ecuaciones de un solo tiro. Vamos, estoy cerrando ya en esos paréntesis. Me falta una más, ¿verdad? Ok. Claro, digamos, si uno no quiere estar así despejando las ecuaciones de un solo, puede hacerlo paso a paso, con cuidadito y con amor. Bueno, y pues acá no hay mucho que hacer, solo es meter valores y ver qué da. Entonces los valores con mete son 0,026, ¿verdad? Para el VT. Logaritmo de 1 más. Voy a tener ahí uno entre el alfa F es 0,99. El IES creo que era 10 a la menos 17, algo así. Sí, IES 10 a la menos 17. De hecho, el ICS que ahorita vamos a usar es 2 veces 10 a la menos 17. Ok. Creo que esos son todos los valores que uno usaría, ¿verdad? Pero solo es meterlo todo en una calculadora. O calcularlo a mano si quieren. No, no entiendes. Aunque yo creo que antes sí tenían que calcular a mano, ¿verdad? En algún momento tenían que hacer logaritmos a mano y todo eso. Pero de hecho para los logaritmos es genial la técnica que uno utiliza con esas tablas de logaritmos que antes existían, o con la otra cosa que uno podía hacer era usar estas, no sé cómo se llaman, slide rules, son como unas reglas que se deslizan, no sé si las han visto. Y así la gente calculaba logaritmos y todo eso antes. Que ya terminé de calcular un valor. 0,8384. No sé si ahí están también calculando para verificar mi trabajo. Pero eso es lo que me dio. Voy a revisar ahí con mis notas y sí, eso está. Eso serían voltios, pero yo lo puedo escribir como 838,4 milivoltios, ¿verdad? Y la tensión que me falta, que sería VCE, se la puedo pensar como que, bueno, la verdad, si veo un video, yo tengo esta tensión, VBC, y tengo esta tensión, VBE, y ahora me estoy preguntando por esa tensión, VCE.
¿Cómo hago cuando tengo una tensión con positivo y negativo de esta manera y otra con el negativo positivo de esta manera? Hay diferentes opciones. Una es, si realmente no están muy seguros de cómo seguir la lógica, pueden descomponer eso por fórmula, ¿verdad? VC es igual a VC menos VE, ¿verdad? Y después, VBC, que es algo que tenemos, es VB menos VC. Y VBE es VB menos VE, ¿verdad? Y entonces pueden, si restan una menos la otra, por ejemplo, esta menos esta, obtienen esta ecuación, ¿verdad? Pero de hecho solo pueden notar eso, ¿verdad? Que si hacen esta menos esta, consiguen esta ecuación. Entonces acá parte de la lógica es decir, ¿verdad? Si esta corriente estuviera en esta dirección, yo puedo sumar esta y esta para conseguir esta, ¿verdad? Es como que, como esto más esto es igual a esto, ¿verdad? Y para darle la vuelta acá solo es cambiar el signo. Entonces esa es otra manera de verlo. Yo puedo simplemente decir que eso sería VBE menos VBC, ¿verdad? Esa es otra manera. Como prefieran, ¿verdad? Pero al fin y al cabo eso debería dar 838,4 milivoltios menos 200 milivoltios. 638,4 milivoltios. Ok, no sé si tienen dudas hasta ahí, o están entendiendo, o voy lento, voy rápido. De mi parte todo bien. Ok. Bueno, sí, entonces hasta el momento no hemos hecho nada complicado. Hubo que hacer un poquito de análisis basado en cómo se ve el circuito, pero nada del otro mundo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué más vamos a querer? Ya tenemos beta F, beta R, VBE, VBC, VBCE. Vamos a querer IF, IR, IB, IF, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces comencemos sencillo, que era IF. IF era IS, hay una fórmula, ¿verdad? Solo buscan la fórmula, eso es opción 1, opción 2 es si tienen ese modelo bien memorizado, lo sacan acá, la ecuación del diodo, sabiendo esta tensión y que esta es la corriente IF, y que acá va asociado a un IDS, y acá va asociado a un ICS, o en el formulario, de hecho, ahí deberían estar esas ecuaciones. Interesantemente acá no separan las corrientes. Sí, curiosamente acá no le dicen a uno que es IF y IR, ¿verdad? Pero uno medio lo puede sacar de lógica, ¿verdad? Viendo ese modelo. ¿Dónde estamos? Ok. Acá va el exponencial de VBE entre VT menos 1. Entonces ahora solo es de calcular esto. Y ES, si bien me recuerdo, es 10 a la menos 17. Ups, ¿qué hice? 10 a la menos 17. El exponencial, le voy a restar 1. De VE, que fue lo que nos dio 838,4 milivoltios. Y VT lo voy a usar como 26 milivoltios. Y creo que ya. Y entonces eso da 1,01 miliamperios. Y entonces IR, similarmente, de manera un poco simétrica, va a ser ICS exponencial de VBC entre VT menos 1. Y de nuevo, uno puede sacar eso de las fórmulas, puede sacarlo de analizar este diodo de acá. Pues si uno lo analiza ahí, la tensión es VBC, la corriente es IR, ¿verdad? Y tiene asociado un ICS, entonces ahí puede montar la ecuación. Ok, entonces acá voy a cambiar algunos numeritos.
en lo que ya tengo una calculadora, ya que las ecuaciones son similares. Ok, ya tengo un valor, me dio muy pequeño, de hecho, casi por 10 a la menos 15. Me dio 43,8, pongámosle un 1 por acá, por 10 a la menos 15, ¿verdad? 10 a la menos 15 es lo mismo que femto, entonces vamos a poner 43,81 femtoamperios. Muy poquito, ¿verdad? Y tan poco que si uno lo compara con lo de miliamperios, ¿verdad? Pues eso es completamente no registrable, ¿verdad? Entonces, de hecho, espero que con eso puedan ver cómo estamos en saturación débil, ¿verdad? Estamos en saturación débil y nuestra corriente en inversa es básicamente cero. Entonces, la corriente en directa es básicamente la corriente de nuestro transistor, el IC, ¿verdad? ¿Alguien iba a preguntar algo? Prendieron el micrófono un momento. Bueno, continúo. Pero sí, entonces, estamos en saturación débil, entonces deberíamos estar, ¿verdad? ¿Verdad? En teoría, si estamos en saturación, no podríamos usar las ecuaciones que normalmente usamos, pero ya que esta corriente es tan pequeña, es como si todavía está en saturación, perdón, en región activa. Ok, entonces tenemos IF y IR, que podemos también determinar. IB y IE, ¿verdad? Y eso se hace fácilmente ya teniendo estos, ¿verdad? Y E, si recuerdan, acá si nos vemos IE, y acá no especificaron en qué dirección, pero cuando se trabaja con Eversmall, usualmente se trabaja con la corriente IE entrando, ¿verdad? Que eso es diferente a lo normal, a lo que hemos trabajado hasta el momento. Pero si IE está entrando, entonces IE va a ser igual a ARIR menos IF, ¿verdad? Ya que IF va en dirección contraria, entonces va a ser alfa R y R menos IF, ¿verdad? Y AR, si bien recuerdan, eran 0,495. Y R es un valor muy pequeño, 43,81 femtoamperios. Y F es un valor de 1,01 miliamperios, ¿verdad? Entonces, digamos, en verdad acá no tengo que calcular nada, ya yo sé que eso va a ser negativo, porque va para abajo. 1,01 miliamperios, ¿verdad? Lo pongo negativo porque como asumimos acá que la corriente va para arriba, pero en realidad está yendo para abajo. Entonces, por eso sale negativo. Y sí, acá realmente no es necesario calcular nada, femtoamperios. Y multiplicado por 0,495, ¿verdad? Es aún más pequeño. No va a ser lo más mínimo registrable. Ok, y B, puedo simplemente calcularlo como ya yo sé que es ya yo sé que es IC, entonces yo sé que es IE, entonces va a ser menos IC menos IE. Y bueno, de hecho, acá es donde nos encontramos con un problema. Y el problema siendo que nos va a salir en básicamente cero. Porque IC, si recuerdan, era 1 miliamperio y es menos 1,01 miliamperios, ¿verdad? Y eso es, bueno, no, de hecho eso sí se va a poder registrar. Entonces, pongámoslo ahí como 10 microamperios. ¿Ok? Y en esencia ya tenemos dos corrientes. Y después, para las resistencias, pues ya tenemos esas tensiones y tenemos estas corrientes. Y acá similar, tengo esta tensión, tengo esta corriente, y yo sé que esta tensión es 5. Entonces, lo que puedo hacer es la diferencia de tensión a través de la resistencia,
entre su corriente para calcular su valor. Ya con eso ya puedo determinar las resistencias. Entonces ya básicamente terminamos. RB, la tensión que tiene arriba es la tensión de alimentación, VCC, y la tensión que tiene abajo es VBE, ¿verdad? Y si eso lo divido entre la corriente IB, ahí consigo el valor. Entonces, 5 voltios menos, caerán 0,8384 milivoltios. Ah, bueno, no, mentiras, eso ya sería en voltios también. Entre IB, 10 microamperios. Ese 10 microamperios hace que esa resistencia sea alta. Y de hecho así es en la práctica, ¿verdad? En la práctica, cuando van a polarizar un transistor de esa manera, asegúrese que esa resistencia a la base sea súper alta. Entonces, ¿qué tan alta? Bueno, esta me salió bastante alta. 419,19 kilo ohms, ¿verdad? Muy alta. Ahora, en la práctica uno no polariza de esa manera, ¿verdad? Eso es una manera de polarizar solo como para salirse del paso, muy, muy cruda, pero es muy inestable, es muy sensible a beta, tiene muchos problemas esa manera de polarizar un transistor. Entonces, nadie en la práctica lo haría, ¿verdad? Y si lo haría, necesita una resistencia bien alta para la base. No estoy seguro qué pasaría si es muy baja. Yo me imaginaría como que queman el transistor o simplemente lo saturan. Una de los dos. Veamos el RC, básicamente la misma lógica. VCC menos, en este caso, VCE. Entonces, VCC es la tensión que tiene ese RC por arriba, el VCE es lo que tiene por abajo. Y acá abajo voy a poner la corriente del colector. Entonces son 5 voltios menos VCE que nos había dado. 600, sí, cierto, es un poquito menor. Voy a ponerlo como 0,6384 voltios, un poquito menor a esa otra que teníamos. Y acá para la corriente de 1 miliamperio, ¿verdad? Voy a hacer muy poquito de campo porque por intentar meterlo todo en una sola hoja ya me estoy quedando sin campo. Y voy a hacer un poquito pequeño. Acá también. Ok, y ahora sí, calculamos eso y veamos qué nos da. Ok. Ok, y ese ya está dando un rango como más normal. 4,39 kilo ohmios, pero ya esto es un rango más normal. Dije 39, ¿verdad? Quería decir 36. Ok, y esto es un ejercicio sencillo de Eversmall. En la práctica no creo que le den algo más complicado que esto, pero aún así vamos a hacer otros. Pero ya son las 6:02, entonces ¿por qué no nos tomamos un descansito? Ya justamente que terminamos esto. El próximo que vamos a hacer va a ser ese mismo, solo que vamos a quitar la condición de que sea saturación débil y lo vamos a tirar a saturación fuerte para mostrar que ese método de Eversmall aún así nos va a permitir calcular valores cuando estamos en saturación fuerte. Ok, entonces son las 6:03, también unos 7 minutos y volvemos a las 6:10. Hacemos el mismo ejercicio. Lo vamos a hacer más rápido, ¿verdad? Ya sabemos básicamente todo lo que está sucediendo. Entonces es lo mismo, solo cambiar un poco las condiciones. Pero sí, volvemos a las 6:10. A menos que tengan ahí alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok.
Ok, volví. Siguen ahí. Bueno, Sí. ok, perfecto. Vamos a repetir el problema, pero ahora el transistor va a operar en región de saturación. Vamos a asumir que la tensión PC, ¿verdad? La que define si estamos en saturación o no. Vamos a asumir que es al menos 750 milivoltios. Y que polariza al diodo BC en directa. El diodo BC nos referimos en el modelo de Eversmall, ¿verdad? Es como que hay un diodo entre base y colector. Entonces, en esa región asuma que la corriente del colector disminuyó a 300 microamperios debido a la contribución de la corriente de inversa, ¿verdad? Entonces, que determinar casi todo lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es que ya no calculamos los betas. Bueno, los betas son los mismos de antes. Entonces el modelo es ok, mismo de antes. Voy a moverlo por acá para poder agregarle las resistencias acá. Y acá arriba está la tensión de 5 voltios, ¿verdad? Ok, entonces lo que nos están diciendo ahora, la nueva información es que esa tensión acá, viéndola en esa dirección, va a ser 750 milivoltios. Entonces, si se ponen a ver eso como un dedo normal, ya 750 va a estar conduciendo como normal, ¿verdad? Y eso lo que hace es coloca nuestro transistor completamente en saturación, ¿verdad? Esto está en saturación fuerte. Pero aún así el mismo modelo nos va a permitir saber qué es lo que está sucediendo. Acá la corriente del colector disminuyó a 300 microamperes. ¿Ok? Y ya para aplicaciones digitales de nuestro transistor podemos utilizar saturación, ¿verdad? Si se recuerdan en el MOSFET, que acá con una tensión alta, básicamente significa eso se convierte en un corto, y una tensión baja significa que eso es como un abierto. Más o menos es la misma idea con nuestro transistor. Acá cuando ponemos una tensión bien alta, de tal manera que lo saturamos, esa tensión baja mucho. Acá de hecho está un poquito extraño que la tensión sea tan baja, creo yo, pero en esencia que esa corriente sea tan baja, pero en esencia esa tensión se vuelve bien pequeña, ¿verdad? Si pensamos en esa diferencia de 750, y acá probablemente va a haber algo similar, ¿verdad? 700, 800, algo así. Ya acá la diferencia sería como de 50 milivoltios. De hecho, ahorita mismo las vamos a averiguar. Pero como esa tensión se hace tan baja, entonces una tensión alta en la entrada se convierte en una tensión baja en la salida. Es como un inversor. Ok, entonces hagamos algunos cálculos. Tenemos IC y tenemos VBC, ¿verdad? Entonces, similar a la vez pasada, podemos plantear una ecuación para VB. De hecho, es la misma. Voy a hacerle copy-paste. Y solo es de cambiarle ahí unos cuantos valores, ¿verdad? Uy. Ok, entonces, ¿qué cambia? Acá ese 200 de acá va a cambiar. Ese es el VBC, ¿verdad? Ahora tenemos
que eso es 750. Y otra cosa que va a cambiar es este mire de acá, que era la corriente del colector, ahora va a ser 300 micro. De hecho, acá puse un mili, pero lo que quería poner para ser simbólico, ¿verdad? Para poner solo símbolos, era IC. Ok, ahora solo es meter todo eso en la calculadora. Veamos qué da. Digo un paréntesis total. Siento como que un paréntesis total. Sí. Ok. Ya casi tengo un valor. Ok, perfecto. Entonces nos dio 812,37 milivoltios. Ok. Y si comparan con ese 750, les sucede algo similar a lo que les dije que va a suceder, que esta tensión de acá va a ser de, en este caso, que es 62,37, ¿verdad? Entonces, si recuerdan cómo calculamos VCE, lo calculamos como VBE, que es una tensión grande, menos VBC, ¿verdad? Que aunque ahora es una tensión bastante grande, aún así es un poco más chiquita, 150 milivoltios. Entonces CVC todavía nos da un poquito positivo. Y nos va a dar 62,37 milivoltios. Entonces, ven eso. Puse una tensión alta acá y la tensión acá afuera bajó un montón. Es similar a nuestro caso MOSFET. ¿Y qué más debería calcular? Ya tenemos, bueno, solo para ser completo, ¿verdad? Acá con todo voy a poner que VBC era 750 milivoltios. Entonces ya tenemos VBC, VBE y VCE. Y ahora los valores de IF y R, entonces veamos qué eran. IF se calculaba con aquella fórmula, alfa, F y perdón. Eso se calcula a partir del diodo. Entonces IES x VBE entre VT menos 1. Y acá si estamos usando los mismos valores, eso era 1 por 10 a la menos 17. Acá sí cambia ese valor, 812,37 milivoltios entre 26 milivoltios menos 1. Entonces voy a calcular eso. De hecho, lo que hice acá fue, voy a guardar eso en un shift store. Voy a guardar en A. Y después acá lo que hago es meter A. 1 por 10 a la menos 17. En paréntesis, con menos 1 ahí siguiéndolo, voy a poner el exponencial de lo que guardé en A entre 26 milivoltios. Y entonces la corriente en forward se hace súper pequeña. Se vuelve, creo que va a convenir más ponerlo en micros. Entonces, 731,13 microamperios. ¿Y qué pasa para IR, verdad? La corriente en reversa. Se hace en vez de IES se usa ICS. Y el exponencial de VBC entre VT, y ahora VBC es más grande que antes. Entonces, creo que esta todavía va a ser mayor, pero van a ser parecidas. Ahora van a estar como en el mismo rango de escalas.
Ok, entonces en PC teníamos 750 micros. ¿Tiene una duda? ¿Y qué? Para él creo que se le prendió por accidente el micrófono. Mae, Chale. Ok, sí dio menor, todavía es como 4 veces menor, pero ya están más similares, ¿verdad? Uy, ¿cuál 4 veces? Varias veces menor, pero ya están como en escalas más o menos similares, ¿verdad? Más o menos similares. Ya están en los microamperios. Ya para hacer que las corrientes en reversa sean mayores a las corrientes en directa, vamos a tener que polarizarlo en directa, en inversa, ¿verdad? Pero ahorita lo estamos solo polarizando en saturación fuerte, ¿verdad? Y ven el tipo de cosas que suceden en saturación fuerte. Ya todas esas corrientes se hacen súper bajas, al parecer. Al parecer eso sí tiene sentido. Lo único que me parecía raro al respecto era yo pensando como en un circuito digital, donde uno tenga acá, no sé, un VJT y acá quiera conectar otro VJT. Yo en mi mente acá pasaba bastante corriente, pero al parecer no. Puede que sucede siempre que mi vida fue una mentira. Mentiras, no, tampoco así, pero... ok, entonces, ya que sucedió. Ok, bueno, no sé qué había sucedido ahí, pero bueno. Ahora sí podemos recalcular RC y RB. Por así decirlo, ¿qué valores de resistencia producirían este tipo de polarización? Y lo que vamos a notar es que, por ejemplo, un momento, no hemos terminado con eso. Acá ya no nos pidieron IB y IC, ¿verdad? Qué lástima. Los vamos a necesitar para calcular las resistencias como lo hicimos la última vez, ¿verdad? Entonces, aprovechemos para calcularlos. Ah, bueno, IC ya la tenemos. Algo en microamperios. 300 microamperios. Y E la podemos calcular fácilmente como alfa, vamos acá en el modelo. Ah, bueno, no le puse rótulos a nada, pero la corriente acá que entra, para ahí, ¿verdad? Asumiendo que entra. Esto es el alfa R y R, y ese es el IF, ¿verdad? Y acá era alfa F y F, y ese que sube es IR. Entonces, para IE que sube, va a ser AR y R que también sube, bueno, que sale, ¿verdad? Y el que entra es IF, ¿verdad? Alfa R y R menos IF. Y eso era 0,495. Acá tenemos para IR lo que nos acaba de calcular, 67,41 microamperios. Eso le vamos a restar 371,13 microamperios. Entonces, aún así va a salir negativa, pero ya estamos hablando de una escala de 5. Vemos que guarde, dame un toque. Guardé algo en memoria. Ah, ok, sí, guardé el microamperios en memoria. Entonces tengo 0,495 por esta corriente menos el que calculé antes, 371,13 microamperios. Y entonces, si eso lo que me está dando es, para ponerle en microamperios, 337,76 microamperios. Este valor es similar a este, pero ya le quité estos 67,41 microamperios. Y ok, ya con eso puedo calcular las resistencias, ¿verdad? Entonces RB es la tensión de alimentación menos la tensión VB
Y a eso le divido la corriente IB. Acá tengo 5 voltios y acá tengo 800 y algo voltios. Veamos qué era. Ok, 812,37 microamperios. 812,37 milivoltios. Dije microamperios, pero quería decir milivoltios. Ustedes entendieron, así que todo bien. Y para el IB nunca lo calculé. ¿O sí? No, nunca lo calculé. Y IB era simplemente menos IC menos IE menos 300 microamperios menos menos se convierte en más 337,76 microamperios. Entonces acá nos va a quedar una diferencia de 37,76 microamperios. Ok, entonces yo creo que ya todo está en su lugar para poder hacer el cálculo. 0,81237 y todo eso entre 37,76 por 10 a la menos 6. Ok, todavía está dando exageradamente alto, pero un poquito menos que antes. Ok, entonces si se recuerdan el valor que eso nos dio antes nos dio 400K. Ya nos está dando 100K, ¿verdad? 4 veces menor. Vamos que nos da para RC. Misma idea, VCC menos VCE entre IC. 5 voltios menos. Y ahora para OCE tengo una cantidad muy pequeña. ¿Dónde está nuestro CE? Acá. 62,37 milivoltios. Y para el IC 300 microamperios. Ok, entonces ahí cambiando los valores en mi calculadora. Y a mí me dio 16,46, digamos, kilo ohmios. Si comparamos con lo que nos dio antes era 4 kilo ohmios y ahora subió un montón, 16, subió como 4 veces. Y entonces ahí uno más o menos va agarrando la idea, ¿sí? Yo tengo acá mi transistor polarizado de esta manera y hago este pequeño y hago este grande, lo voy metiendo en saturación. Siempre voy haciendo este grande y este pequeño lo voy metiendo en región activa. Solo que hay problemas, hay varios problemas con hacer esa resistencia pequeña, ¿verdad? Uno de los cuales es, si yo lo que estoy intentando hacer es transmitir una señal de esa manera y esa resistencia es muy pequeña, entonces al amplificar puede que los picos sean básicamente la misma tensión de alimentación. Entonces me va a salir una señal distorsionada, así, ¿verdad? Entonces hay problemas con hacer esa resistencia pequeña. Pero como hay problemas, hay soluciones. Entonces, esas se ven en el siguiente curso. Y eventualmente van a ir construyendo hasta conseguir un amplificador operacional, que ya es como el papá de los tomates, ¿verdad? Cuando hablamos de amplificación, hablamos básicamente de amplificadores operacionales. Pero internamente son transistores, ¿verdad? Ok, eso es, ni más ni menos. Vamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 6:29, entonces yo creo que podemos hacer eso último. Ahora estamos en región activa reversa, ¿verdad? Vamos a proponer un método para polarizar el transistor en la región activa reversa. Dibuje cómo quedaría conectado el transistor en el circuito, con el emisor arriba y el colector a tierra, y los parámetros de los
dos problemas anteriores. El transistor va a tener los mismos parámetros. Hay que mencionar las resistencias para obtener una corriente emisor de 400 microamperios, considerando el diodo BC en directa y el diodo B en reversa, justo en el límite de saturación inversa. Ok, entonces por límite de saturación inversa no encontré mucho y de hecho no venía una solución acá. Entonces lo que yo asumí era que era similar a directa, simplemente las tensiones, pero ahora en inversa. Bueno, más fácil si lo dibujo. Entonces, usualmente conectamos el transistor de esta manera. Así es como lo hemos estado conectando, ¿verdad? Esa topología es base polarizada por resistencia en la base. Un primer intento podría ser simplemente darle vuelta al transistor. Pero dejar todo conectado igual. Y acá queremos una corriente emisor de 400 microamperios. Todavía estamos asumiendo que las corrientes van para adentro. Entonces queremos acá 400 microamperios. Queremos que el diodo BC esté en directa. Sería este de acá. Así en directa. Y queremos que el diodo BE esté en inversa. De esta manera, en inversa. Justo en el límite de saturación inversa. Entonces, acá lo que yo estoy asumiendo es el límite de saturación inversa. Va a ser que estas tensiones sean iguales. En este caso va a ser la tensión de emisor a colector. En este caso la tensión de base a colector, ¿verdad? Y esto lo digo solo porque no encontré así